Saludos, estimado docente Jorge Tamayo Mendoza, docente de la correspondiente materia Máquinas Térmicas. A continuación, se hará la defensa del proyecto de fin de ciclo, cuyo tema es Tecnologías para mejorar el rendimiento de los motores. La elaboración del mismo es por parte de los estudiantes Delgado Col, María Estefanía, Intriago Mendoza, Ramón Vicente y Solórzano Vélez, Víctor Adrián. El motor de combustión interna es una máquina de producción de potencia mecánica más empleada en el mundo. Esto se debe a su alta capacidad de adaptabilidad y a la amplia variedad de prestaciones que lo convierten en el principal promotor de la producción moderna. Estos sistemas, por lo general, presentan un rendimiento aproximado que se encuentra entre el 20 y 40% de la cantidad de combustible quemado dentro de sus cámaras de combustión. Una de las formas en las cuales los diseñadores lograron mejorar el rendimiento de los motores de combustión interna convencionales fue la implementación de dispositivos de sobrealimentación y compresión de aire, aprovechando los gases de descarga. Esto en mayor proporción en los motores diésel. En el sistema de alimentación de los motores de carburación a gasolina, fue la implementación de reguladores de admisión y colectores de admisión variables. La introducción de la electrónica y sistemas de alimentación de alta presión se han convertido en las principales tecnologías de vanguardia que han elevado de forma significativa el rendimiento de los motores de combustión. Con el avance tecnológico y el análisis de funcionamiento, muchos fabricantes han optado por sustituir de forma completa los sistemas tradicionales que conforman los motores de combustión. La implementación de híbridos combustibles eléctricos, motores de compresión variable, motores de distribución variable, desconexión de pistones, entre otros sistemas. El estudio de los motores de combustión interna y las tecnologías para mejorar el rendimiento de los mismos es un tema muy complejo que aborda múltiples tipos de modificaciones. Los motores de combustión interna se componen de un determinado número de partes, las cuales son críticas para su funcionamiento. Los principales avances en la mejora de su rendimiento radican en la eficiencia del proceso de admisión, alimentación de combustible y relación de compresión dentro de la cámara de combustión. La investigación de las tecnologías que buscan elevar el rendimiento de los motores de combustión interna para su mejor compresión se pueden dividir en tecnologías adaptables y tecnologías de vanguardia, siendo las adaptables las más cercanas a los procesos de modificación de los motores convencionales sin alterar su funcionamiento y sin eliminar componentes, a diferencia de las tecnologías de vanguardia, las cuales implementan nuevos tipos de procesos de funcionamiento y la introducción de la electrónica en el proceso de accionamiento de los motores del futuro. Como objetivos tenemos: objetivo general, efectuar un estudio bibliográfico sobre las tecnologías para mejorar el rendimiento de los motores de combustión interna. Objetivos específicos, investigar cuáles son las tecnologías para mejorar el rendimiento de los motores de combustión más comunes en la actualidad. Identificar los sistemas en los cuales se han introducido un mayor número de mejoras en los motores de combustión interna y exponer los resultados obtenidos de la investigación. Ahora trataremos acerca del contenido del trabajo de estudio. Iniciaremos con lo que es un motor de combustión interna alternativo. El motor de combustión es una máquina térmica, la cual provee de energía mecánica mediante la transformación directa de la energía química de un combustible a través de la combustión que se realiza dentro de la propia máquina. Este proceso se realiza en sus cámaras de combustión. Sistemas fundamentales de los motores de combustión interna. En la actualidad, existe una amplia variedad de tipos de motores de combustión interna alternativos, guardando entre muchos una gran cantidad de diferencias. Se puede establecer que los indispensables para su correcto funcionamiento
son los siguientes. Tenemos al sistema de admisión. El sistema de admisión de un motor de combustión interna es la parte encargada de la administración suficiente de entrada de oxígeno atmosférico a la cámara de combustión. Tenemos también lo que es el sistema de alimentación de combustible, que el sistema de alimentación de combustible es la parte del motor encargada de suministrar la carga adecuada de combustible a la cámara de combustión para que se realice la mezcla y la explosión sea lo más eficiente posible. Entre uno de los sistemas tenemos lo que sería el cuerpo del motor y sus partes críticas. Este conjunto de elementos se componen de las partes fundamentales de sincronización y soporte del motor. Son las partes encargadas de dar estructura al motor, posibilitando su funcionamiento. Se encuentra conformado por el bloque, el cigüeñal, las válvulas, el cabezote, el árbol de leva, los elevadores, las bielas, los pistones y los mecanismos de distribución, que pueden ser por engranajes o por bandas. El sistema de control es un sistema electrónico incluido en los motores modernos, el cual se encarga de administrar y comprobar parámetros de funcionamiento del motor. El motor exacto de ignición, concentración, en el momento exacto de ignición hay una concentración de oxígeno en la emisión y de combustible, que se introducen en la cámara de combustión para mediante un sistema de control interno, se pueda controlar correctamente el momento exacto y se posibiliten también otras funciones. El rendimiento del motor. Para conocer la cantidad de energía que se aprovecha en un motor de combustión, es necesario tener en cuenta el rendimiento del mismo. Se define como rendimiento a la relación que existe entre el trabajo útil efectuado por una máquina en un determinado intervalo de tiempo y la cantidad de energía que se ha suministrado al mismo. Esta energía, en el caso de los motores de combustión interna, es la que proviene del combustible. Existen diferentes tipos de rendimientos a tener en cuenta durante el análisis de los sistemas de un motor de combustión. Entre estos tenemos el rendimiento térmico, el rendimiento mecánico, el rendimiento efectivo y el rendimiento volumétrico. Tecnologías para mejorar el rendimiento de los motores. En la actualidad, gracias a la innovación tecnológica, se han desarrollado gran cantidad de técnicas y tecnologías capaces de mejorar el rendimiento de los motores de combustión. Estas podemos clasificarlas dentro de dos grandes grupos, lo que serían las adaptaciones, las tecnologías de adaptación y las tecnologías de vanguardia. En el caso de la tecnología de adaptación, encontramos que son sistemas capaces de adaptarse a los motores existentes y convencionales. En el caso de las tecnologías de vanguardia, se encuentran enormes variaciones debido a que se modifican los procesos de funcionamiento clásicos, se introducen o eliminan componentes y tienen una gran cantidad de variaciones en torno al rendimiento como a su funcionamiento con respecto a los motores de combustión clásicos. Tenemos lo que son las tecnologías de adaptación. Consisten en mejoras al rendimiento de los motores de combustión convencionales, añadiendo nuevos componentes y sistemas. Entre las tecnologías de adaptación más empleadas a nivel industrial y convencional encontramos las siguientes. Los sistemas de admisión de alto rendimiento. El sistema de admisión es aquel conjunto de elementos que provee al motor de aire limpio, a una velocidad y temperatura acorde a las necesidades del régimen del motor. Los sistemas de admisión de aire de última generación incorporan filtros con baja resistencia, lo que posibilita una mayor velocidad de entrada del aire. Las ganancias en energía corresponden generalmente a un valor entre el 2 y el 4% de la energía total consumida en el combustible. Colectores de admisión variable. Los colectores de admisión variable son instrumentos que permiten variar la cantidad de entrada de aire mediante la admisión. Esto se da debido a la variación del volumen o la variación de la forma de la toma de entrada. Para conseguir esto y un rendimiento volumétrico superior, es necesario que este sistema se encuentre sincronizado al colector de admisión, de manera de que se consiga mantener una sola alimentación mediante los tubos de reverberación, el turbocompresor e intercooler. Un turbocompresor, o también llamado turbo, es un sistema que permite la sobrealimentación de un motor de combustión a diésel o gasolina. Usan una bobina centrífuga accionada mediante la descarga a alta velocidad y presión de los gases de escape. Se encuentra unida junto a un compresor centrífugo mediante un eje coaxial, el cual aprovecha el movimiento de la turbina para comprimir aire atmosférico e introducirlo en el sistema de admisión. Generalmente, cuando estos gases son comprimidos,
su temperatura interna aumenta, por lo cual se necesita un medio para refrigerarlo y mantener una temperatura más baja, lo cual optimiza y aumenta el rendimiento. Para esto se introdujo un elemento llamado intercooler, el cual es un intercambiador de calor que utiliza una corriente de aire para enfriar la corriente de aire de alta presión que existe dentro del mismo. El intercooler generalmente presenta ciertas cargas debido a que desprende determinadas cantidades de calor, pero aún así este tipo de motores los motores que utilizan un turbocompresor intercooler tienen rendimientos mucho más elevados que sin ellos, siendo del orden de hasta el 10 al 15%. Tecnología de vanguardia. La tecnología de vanguardia en el aumento del rendimiento de los motores de combustión interna son aquellas que tienden a modificar en gran medida las características de los mismos con respecto a los motores de tracción tradicionales. Abre el paso al futuro de los nuevos motores de combustión y prestan un sinnúmero de beneficios con un rendimiento elevado y consumo regulado por las necesidades de funcionamiento. Estas tecnologías incorporan microprocesadores, los cuales automatizan prácticamente todos los procesos en que los modelos convencionales se daban en forma mecánica. Hibridación. La hibridación de los motores consiste en la incorporación de un motor de combustión en un motor eléctrico y un sistema de recuperación de almacenamiento de energía. Este sistema se ha mostrado muy válido para reducir los consumos de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Ese tipo de tecnología seguirá vigente en las próximas décadas, profundizando la incorporación. Sistema híbrido ligero de 48V. El sistema híbrido suave consiste en la incorporación casi total de componentes inteligentes y electrónicos de un motor de combustión de bajo consumo. Estos sistemas funcionan completamente mediante la combustión. Los híbridos no son coches eléctricos, pero sí cuentan con una asistencia eléctrica. Distribución completamente variable. La distribución completamente variable o motor totalmente robotizado consiste en que mediante el equipo eléctrico y electrónico, las capacidades de carga y descarga del motor se vean alteradas con respecto al régimen de funcionamiento. La distribución, duración y apertura de las válvulas son factores que tienen una gran influencia en el rendimiento del motor. Compresión variable. El motor de compresión variable es un motor el cual cuenta con un mecanismo electrónico, el cual modifica la longitud de compresión que se produce en la cámara de combustión. Ese tipo de sistema es uno de los más completos y sofisticados en lo que los motores de combustión se tratan. Combinan el ciclo Otto y el de Atkinson. Son sistemas de inyección alterno entre la inyección directa e indirecta. Cuentan con 2 cigüeñales y un sistema de control con actuadores electrónicos, los cuales modifican el recorrido del pistón en la cámara de compresión. Dentro de las conclusiones tenemos la investigación sobre los diferentes tipos de tecnologías para aumentar el rendimiento de los motores de combustión interna es un tema muy importante debido a que cada década surgen nuevos avances en el sector industrial. Esto permite elevar la producción y reducir costes operativos. El aumento del rendimiento de los motores de combustión es una meta imposible y que progresivamente se ha alcanzado con la innovación de procesos de combustión e implementación de nuevas tecnologías como la electrónica. Analizando los datos de investigados, se puede concluir que el sistema en los cuales se ha desarrollado un mayor número de innovaciones en los motores de combustión interna son en el sistema de admisión, el sistema de inyección de combustible, el sistema de distribución y el sistema crítico del motor, siendo los elementos críticos los más relevantes para la futura mejora de los avances de las tecnologías del futuro. Es importante tener en consideración que los motores de combustión interna
son los más versátiles y empleados actualmente en la actualidad cotidiana, en la actividad cotidiana y en el sector industrial, debido a los problemas ambientales y costos de funcionamiento. Los desarrolladores buscan formas de mejorar su rendimiento con la finalidad de llevar a los motores de combustión interna a un nuevo escalón en su evolución y no quedar rezagados por el avance exponencial de los motores eléctricos.